Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la teoría de situaciones didácticas. Hoy exploraremos los 7 aspectos clave de esta teoría y compartiremos nuestras reflexiones finales. Este video se realiza para el curso de práctica 6 de licenciatura en física de la Universidad de Antioquia. Nuestro equipo está compuesto por Mabel Yesenia Agudelo, Mariana Álvarez y mi persona, Juan Pablo Martínez. La intención es profundizar en cómo se puede aplicar esta teoría en la enseñanza de las matemáticas, así que empecemos. Bueno, primero que todo hablaremos sobre los autores. Patricia Sadowski, la autora del texto, es una especialista en didáctica de la matemática, autora, profesora e investigadora argentina. Sadowski se recibió como profesora de matemática en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín González en el año 1978. Obtuvo su doctorado en la especialidad de Educación Didáctica de la Matemática, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En el presente texto, Patricia Sadowski presenta la teoría formulada por Guy Brusseau en los años 70. Guy Brusseau es investigador, matemático y profesor francés, especialista en didáctica de la matemática. En 2003 recibió una medalla Félix Klein por el desarrollo de la teoría de situaciones didácticas. Brusseau es uno de los pioneros de la didáctica de la matemática, en el marco del cual desarrolló una teoría para comprender las relaciones que operan en el aula durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, la teoría de situaciones didácticas. Primeramente, la teoría de situaciones didácticas propuesta por Guy Brusseau plantea la enseñanza como un proceso centrado en la producción de conocimientos matemáticos. Primero, tenemos la teoría versus la realidad del aula. La teoría, lamentablemente, no es un reflejo directo de la realidad, pero ofrece herramientas para analizarla. No ofrece reglas prescriptivas, pero profundiza la comprensión de los fenómenos educativos. Es importante reconocer la complejidad del aula, como las decisiones humanas, imprevistos y dinámicas sociales. Cuando hablamos del propósito de la teoría, se debe tener en cuenta seleccionar aspectos claves del proceso educativo para construir un modelo teórico, ampliar la perspectiva sobre enseñanza-aprendizaje, aunque no garantiza resultados inmediatos. Por último, la relación teoría-práctica nos indica que el conocimiento teórico se media por instituciones, creencias y contextos sociales. Este marco considera entonces que el conocimiento no solo se transmite, sino que se construye a través de interacciones y resolución de problemas en el aula. Brusseau destaca la importancia de identificar situaciones fundamentales que permitan a los estudiantes acceder al conocimiento matemático sin necesidad de comprensión previa. Un modelo de las interacciones didácticas, la noción de situaciones fundamentales. Ahora, hablemos de la noción de situaciones fundamentales. Estas son situaciones diseñadas que permiten a los estudiantes interactuar con el conocimiento matemático de manera directa y accesible. A través de estas situaciones es posible construir un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si un alumno debe resolver un problema de división entera, la situación debe permitirle entender cómo funciona la operación y las relaciones entre los números, más allá de solo memorizar un procedimiento. Al hablar de producción de conocimientos, podemos decir que el aprendizaje surge de resolver problemas matemáticos en un medio resistente. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje, Brusseau. El alumno adapta sus conocimientos a través de estrategias y validación según normas matemáticas. Podemos ver dos tipos de interacciones. Alumno medio, el alumno interactúa autónomamente con un problema. Situación adidáctica modeliza una actividad de producción de conocimiento por parte del alumno, de manera independiente de la mediación docente. El medio ofrece retroalimentación al alumno, ya que modifica, rechaza o incluso produce nuevos conocimientos en su proceso de aprendizaje, docente-alumno. Es regulada por el contrato didáctico, expectativas implícitas y explícitas sobre roles y saberes. El papel del docente es diseñar situaciones y gestionar la transformación del conocimiento en saberes culturales. Los dos tipos de interacciones básicas a las que nos hemos referido, sujeto medio y alumno docente, conforman en la teoría de situaciones un sistema, es decir, que no se pueden concebir de manera independiente unas de las otras. Acerca de situaciones adidácticas. Por otra parte fundamental es el concepto de normas que orientan la producción y validación de conocimientos. Eso significa que en cada comunidad matemática existen procedimientos y criterios que determinan qué se considera válido o no en la resolución de problemas. Es vital que los estudiantes conozcan estas normas para poder participar efectivamente en la conversación matemática entre el aula o dentro del aula. Acá podemos pasar a definir unos elementos claves de dicha parte del texto. En la interacción autónoma, el alumno enfrenta un problema sin intervención directa del alumno. Un ejemplo, construir un paralelogramo con datos variables.
Un medio resistente es un problema matemático que desafía los conocimientos previos. Las retroacciones son las respuestas del medio que validan o refutan las estrategias del alumno. Cuando se tiene una elección de estrategias, el alumno debe seleccionar entre múltiples opciones, modificando sus decisiones según los resultados. Es importante una finalidad clara. La tarea debe tener un objetivo independiente del conocimiento a aprender. Por ejemplo, obtener una figura geométrica. Entre los errores comunes está el confundir situación didáctica con problema matemático. La situación es una interacción dinámica, no un ejercicio aislado. Ahora entonces, acerca de la relación entre el conocimiento y el saber, tenemos que tener en cuenta que la teoría nos invita a ver la clase como una comunidad matemática. En este contexto, tanto los docentes como los alumnos son miembros activos de la creación de conocimiento. En este, cada uno aporta sus ideas y reflexiones. Este enfoque fomenta un aprendizaje colaborativo, donde el diálogo y la interacción son fundamentales para el desarrollo del conocimiento matemático. Es en la relación que sostiene el docente y los alumnos a raíz de la situación didáctica que el docente va comunicando, a veces explícitamente, pero muchas veces de manera implícita, aspectos vinculados al funcionamiento del asunto matemático que se está tratando en la clase. Ese juego es sutil en el que, a raíz del trabajo en clase, sin negociar significados, se transmite expectativas mutuas. Este, entonces, es el contrato didáctico. Ahora bien, porque se da el término contrato. Las interacciones entre los docentes y los alumnos están muy marcadas por lo que cada uno de estos espera del otro. Eso lleva a los alumnos a hacer una representación interna acerca de aquello que está permitido y aquello que simplemente no es posible. De esta manera, los alumnos elaboran un conjunto de normas que monitorean su accionar, en el sentido que habilitan unas cosas e inhiben otras. Cuando uno de estos dos actores, maestro o alumno, de la relación didáctica, hace con respecto al conocimiento algo inesperado, se produce una ruptura. El conocimiento será justamente lo que resolverá la crisis nacida de esas rupturas que no pueden estar predefinidas. La noción de contrato didáctico. El contrato didáctico se refiere a la relación de interacción y comunicación entre el docente y los alumnos respecto a un objeto matemático determinado. Este concepto se pone de manifiesto que tanto el docente como los alumnos tienen intenciones y expectativas sobre el aprendizaje, las cuales deben ser compartidas para que el proceso educativo sea efectivo. Hay una serie de aspectos fundamentales del contrato didáctico. Primero, intenciones compartidas. El docente tiene la intención de que el alumno adquiera un determinado saber cultural, mientras que el alumno también debe compartir esta intención para que el aprendizaje se produzca efectivamente. Normas y expectativas. En las aulas se establecen una serie de normas y expectativas que guían el comportamiento y las interacciones de los estudiantes. Por ejemplo, los alumnos aprenden a qué tipo de intervenciones o respuestas se consideran apropiadas en clase. Rupturas y negociaciones. Cuando ocurre una ruptura en el contrato, es decir, cuando uno de los actores, docente o alumno, actúa de manera inesperada, esto puede generar una crisis que requiere una renegociación de las normas y expectativas existentes. Esta negociación puede resultar en un aprendizaje más profundo y en la redefinición de las reglas de la clase. Interacción social. La construcción del conocimiento se ve fuertemente influenciada por la interacción entre los alumnos al colaborar y discutir entre pares. Los estudiantes pueden confrontar diferentes enfoques y soluciones, lo que puede llevar a nuevas preguntas o conflictos que el docente debe facilitar para abordar y resolver. La acción docente en la enseñanza de las matemáticas se articula en dos procesos interrelacionados, devolución e institucionalización. La devolución consiste en asignar al alumno la responsabilidad de abordar un problema matemático mediante situaciones de aprendizaje que le permitan construir su propio conocimiento. Para que sea efectiva, el alumno debe conectar su experiencia previa con el nuevo conocimiento, descontextualizándolo y generalizándolo. Por otro lado, la institucionalización implica que el docente reconoce y valoriza los conocimientos adquiridos por los alumnos, integrándolos al saber cultural y formalizando su aprendizaje. Este proceso no es solo transmisión de información, sino un reconocimiento mutuo del aprendizaje donde se comunican y validan normas y conocimientos. La devolución y la institucionalización son procesos interconectados en la enseñanza, ya que mientras el docente transfiere la responsabilidad al alumno, también inicia la formación del conocimiento. Por ejemplo, al motivar a un estudiante a explorar una solución alternativa, no solo fomenta su autonomía, sino que también establece normas sobre el razonamiento matemático válido. Esta interacción favorece el aprendizaje activo y define expectativas claras en el aula. La evolución y la institucionalización son procesos complementarios en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, permitiendo una comprensión más profunda de cómo se construye el conocimiento en el aula. La evolución es un proceso continuo en el que el docente como mediador ayuda al alumno a asumir la responsabilidad de resolver problemas, incluso de manera reflexiva a posteriori, facilitando la revisión de estrategias y errores. La institucionalización, por su parte, formaliza los conocimientos adquiridos mediante su reconocimiento y validación, conectándolos con normas culturales y el currículo formal. Sin este proceso, el aprendizaje podría quedar como una experiencia aislada, sin vinculación con el saber colectivo.
Los alumnos equilibran su adaptación entre las exigencias del contexto matemático y las expectativas del docente, lo que influye en cómo desarrollan sus respuestas. Bruso distingue entre adaptarse del medio, que fomenta un aprendizaje auténtico, y ajustarse al docente, lo que puede generar interpretaciones erróneas. La interacción en el aula no siempre produce conocimiento matemático genuino, ya que los alumnos pueden centrarse más en interpretar la intención del docente que en comprender los conceptos. Sin embargo, la guía docente es clave para contextualizar el aprendizaje. La validación del conocimiento debe basarse en la interacción con el entorno matemático, evitando que el aprendizaje se limite a cumplir expectativas en lugar de desarrollar una comprensión profunda. Las interacciones entre alumnos influyen tanto en su comprensión individual como en el proceso colectivo de resolución de problemas. Cuestionar el trabajo de un compañero fomenta la reflexión y el aprendizaje crítico. A diferencia de la autoridad del docente, los pares operan en un contexto de incertidumbre, lo que puede desafiar y enriquecer el pensamiento matemático. La confrontación de ideas permite revisar conceptos y descubrir nuevas perspectivas, aunque requiere la mediación del docente para evitar interpretaciones erróneas. Además, estas interacciones pueden generar nuevos problemas y motivar la exploración, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. El contrato didáctico es un modelo que regula las interacciones entre docentes y estudiantes, definiendo normas, expectativas y creencias compartidas sobre el aprendizaje matemático. Estas normas en el aula guían la exploración y validación de conocimientos, influyendo en cómo los estudiantes se relacionan con los conceptos. Es importante diferenciar entre el alumno, entendido como el estudiante en el aula, y el sujeto epistémico, que implica un aprendizaje más crítico y profundo. Dentro de ese marco surgen las normas sociomatemáticas, que determinan qué se considera una solución válida o elegante en matemáticas, y modelan las actitudes hacia la disciplina. A través del diálogo y la interacción, estas normas evolucionan, permitiendo ajustes y reflexiones en el aprendizaje. Hablemos ahora sobre las interacciones que se producen en el aula de clase. La producción de conocimiento no es un proceso aislado, implica una rica interacción entre los estudiantes y el docente, así como entre los propios alumnos. La teoría sugiere que confrontar diferentes ideas y enfoques fortalece el aprendizaje y ayuda a los estudiantes a refinar su comprensión. En esta parte, se analiza cómo el docente desempeña un papel crucial en la interacción didáctica y en el aprendizaje del alumno. Se destaca que el docente no solo actúa como un facilitador de conocimiento, sino que también debe diseñar intencionalmente las condiciones de aprendizaje, con el objetivo de motivar a los estudiantes y guiar el proceso de producción de conocimiento. La interacción entre docente y alumno es fundamental, ya que ayuda a construir un entorno de aprendizaje donde el alumno se convierte en un sujeto activo y crítico en la elaboración de sus conocimientos. En la última parte del texto, una mirada a la relación entre lo didáctico y lo didáctico, vamos a ver un poquito sobre la importancia de la reflexión en el aprendizaje. Reflexionar sobre lo aprendido permite a los estudiantes descontextualizar problemas y establecer conexiones significativas entre diferentes conceptos matemáticos. Esa práctica es esencial para facilitar un aprendizaje más profundo y duradero. El concepto de contrato didáctico se introduce para describir la dinámica de interacción entre el docente y el alumno. Este contrato se forma a partir de expectativas, intenciones y respuestas dentro del contexto educativo. Es esencial para comprender cómo se construyen los conocimientos matemáticos, ya que implica no solo lo que expresa de manera explícita, también lo que se omite o se sugiere de manera implícita. El contrato didáctico resalta la importancia de reconocer la reciprocidad en la relación educativa, donde tanto el docente como los alumnos deben interpretar y adaptarse a las intenciones del otro. La noción de contrato didáctico resalta la importancia de la interacción con el docente en la construcción del conocimiento, el rol del docente en el fomento de un ambiente de aprendizaje que permite a los alumnos posicionarse como productores de conocimiento. De esta manera, entonces, se debe fomentar un ambiente donde los estudiantes asuman la responsabilidad de su aprendizaje, convirtiéndose en sujetos activos en su propio proceso formativo. Hemos cubierto varios temas importantes. La teoría de situaciones didácticas ofrece un marco valioso a educadores y estudiantes. Además, esta teoría no es solo una guía, es un llamado a pensar nuestras prácticas en el aula para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico en nuestros alumnos. En las conclusiones, se plantea la necesidad de reflexionar sobre la práctica docente en la relación entre teoría y realidad en el aula. La teoría de situaciones didácticas no busca ser un modelo que explique todo, pero sí aborda elementos esenciales para la construcción del conocimiento matemático en el entorno escolar. Se subraya que la formación teórica del docente es fundamental para que se pueda analizar y fundamentar sus decisiones educativas, desafiando las normas establecidas. Finalmente, se reitera el compromiso de la educación de fomentar la autonomía intelectual y crítica de los estudiantes, proporcionando un aprendizaje significativo que los empodere como productores de conocimiento. En conclusión, todos tenemos un papel en la construcción del conocimiento matemático y en la teoría de situaciones didácticas que nos invita a ser agentes activos en esta misión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su atención.